Ok, este ejercicio número 3, vean que es un poquito diferente al 1 y al 2. La diferencia radica en que aquí únicamente tengo el estado de situación financiera. Eso tiene un impedimento. El primer impedimento es que yo solo podría hacer de esta forma el estado de flujos de efectivo por el método directo. No puedo hacerlo indirecto. Y no lo puedo hacer indirecto porque para hacerlo indirecto, recuerden que ocupamos la utilidad del periodo, la parte de los gastos, ¿verdad? Todas las cuentas de resultados. Entonces, cuando nos dan este tipo de ejercicio, únicamente podríamos hacerlo por el método directo. Dicho esto, entonces, vamos a ir viendo. Dice que la empresa Marina Resort le presenta a usted información financiera para los años terminados el 31 de diciembre del 2000 y 2001, ¿verdad? Entonces tendríamos el comparativo de los 2 años. Recordar que como primer paso nosotros tenemos que determinar las diferencias entre estos años. ¿Cómo se tenían que determinar las diferencias? ¿Se recuerdan? En el caso de los activos. El año anterior menos el actual. Y el año anterior menos el actual, correcto. Y esto nos daría, y lo voy a hacer de una vez, ¿verdad? Que un número negativo significa que la cuenta aumentó. Al ser un activo, para que aumente, yo tuve que hacer la salida de efectivo, tuve que pagarlo. ¿Verdad? Por ejemplo, si me voy al primer caso, bueno, no es el primer caso, sería la tercera línea. En el inventario es una cuenta negativa. ¿Qué significa esos menos 10,000? Que la empresa tuvo que pagar 10,000 unidades monetarias para adquirir nueva mercadería. Entonces fue una salida de efectivo. Por el contrario, si en esta parte nos da positivo, como en el caso de las cuentas por cobrar, vean que del año base al año actual disminuyeron las cuentas por cobrar. Esto significa que obtuvimos el dinero. En el caso de una cuenta por cobrar, significa que fuimos y cobramos ese dinero, efectivamente. Ahora, en el caso del pasivo y patrimonio, ¿cómo se sacaba? El año actual menos el año anterior. Exactamente, es al revés. El actual menos el anterior, porque es el comportamiento inverso al activo. Entonces, en el caso de las cuentas por pagar, un negativo, o bueno, cualquiera de estas cuentas de pasivo patrimonio, un negativo significa que hicimos una salida de efectivo para el pago de la cuenta. En cuentas por pagar, pasamos de 17,000 a 12,000. Significa que tuvimos que pagar 5,000. Hubo una salida de efectivo para poder cubrir esa deuda. Por el contrario, vean que un positivo, como en el caso de la hipoteca, significa que más bien nos endeudamos, obtuvimos la deuda. ¿Qué es lo que pasa cuando yo obtengo la deuda? Voy al banco, solicito el crédito y me ingresa el efectivo. Entonces, por eso estaría positivo. Es importante que todos estos movimientos tienen que darnos 0. Entonces, si yo sumo todas las diferencias de activo y de pasivo y patrimonio, tendríamos 0. Ese es el primer paso, ¿verdad? De la conciliación, recordar eso. Posterior nos dan información adicional. Estábamos realizando estos ejercicios utilizando las cuentas T. Entonces, recordar que el objetivo de esta información adicional es determinar si efectivamente el movimiento está contemplado en la cuenta y saber si es de efectivo o fue en efectivo o no. Vamos con el primer dato de información adicional. Dice que un equipo que costó 14,000 y tenía una depreciación de 2,000 fue vendido por su valor en libros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos esto? Que hay que recordar cómo se hacía el asiento. Este es un asiento por disposición de activo. Lo vimos en contabilidad intermedia 1. Es la disposición de activos que establece la NIC 16. Lo que nos decía la NIC 16 era que cuando yo hago la venta, doy de baja la depreciación acumulada, que son 2,000. Elimino el activo porque ya lo vendimos.
Ya no lo tengo. Era un equipo por 14,000. La diferencia entre el equipo y su depreciación es el valor en libros. Y que en este caso es por el monto que lo vendí. Entonces, cuando yo hago el asiento, aquí tendría bancos. Vean que no hay una pérdida en disposición de activos porque se vendió por su valor en libros. Y el efectivo son 12,000 colones. Cuando yo mayorizo la cuenta de depreciación y la cuenta de equipo, me daría cuenta de algún movimiento adicional que pueda haber. ¿Dónde estarían esas cuentas? Bueno, equipo está aquí en propiedad, planta de equipo. Voy a ponerlo por acá. Oh, la cuenta de propiedad, planta de equipo. Nosotros teníamos un valor de 74,500 y le hice esta venta de 14,000. También tengo la cuenta de depreciación. La cuenta de depreciación tenía un valor de 16,000 y ahora le estoy quitando 2,000. Voy a dejarlos ahí de momento para ver si hay algún otro movimiento adicional. Voy a pasar a la siguiente página. Dice 2. Un equipo sin depreciar que no se usaba con un costo de 2,000 fue desechado por obsoleto y se cargó a pérdida en equipo obsoleto. Vean que aquí es un activo que nunca se había depreciado, cuyo costo era de 2,000. No sé, compramos alguna máquina y la máquina se dañó, no tenemos ningún ingreso al respecto, ¿verdad? Es una pérdida. Es también otro caso de disposición que establecía la NIC 16. Entonces, el asiento que procede en ese segundo caso es pérdida por disposición de activo. ¿Qué sería esto? Un equipo. Con este equipo. Por 2,000 colones. Bueno, 2,000 unidades monetarias. Vean que aquí volví a tocar la cuenta de equipo, ¿verdad? En la cuenta de propiedad, planta de equipo, yo debería también dar de baja esos 2,000. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna consulta? No. ¿Está bien? Entonces seguimos. Dice el tercer punto que se adquiere un edificio mediante la emisión de acciones comunes a su valor par de 30,000. Ojo que aquí también tendríamos otro elemento, bueno, tanto en el asiento anterior como en este, en que se está adquiriendo el edificio mediante acciones. En el anterior fue una pérdida. No me da efectivo en ninguno de los dos movimientos, ¿verdad? En este sería edificio contra capital social común. Capital social común. Y dice que es a su valor par. Entonces fue por 30,000. Otra cuenta que es de propiedad, planta de equipo. Voy a llevarla a mi cuenta T de propiedad, planta de equipo. ¿Qué es lo que pasaba en este caso, por ejemplo, de la emisión de acciones para obtener el edificio, el activo? ¿Se recuerdan? ¿Qué tendríamos que hacer al final? Notas. Una nota aclaratoria, correcto. De acuerdo a lo que nos solicita la NIC 7, una nota aclaratoria sobre movimientos de inversión o financiamiento que no son en efectivo. Entonces, este movimiento no lo tomo en cuenta para el Estado, pero sí lo tomo en cuenta para fines de las notas de los estados financieros. Y el último movimiento dice que la utilidad neta del año fue de 21,000 e incluye un impuesto de 4,000 y un gasto por interés de 1,500.
Bueno, entonces, está bien. Eh, si lo vemos de esta forma, dice que la utilidad neta fue 21,000. Vean que la utilidad neta, bueno, utilidad retenida aumentó en 21,000. La utilidad neta, cuando uno hace todos los cierres, el asiento que queda al final habría sido pérdidas y ganancias. Cuatro utilidades retenidas por los 21,000 colones. Y ya está, digamos, es el mismo monto, no hay ningún elemento que podríamos considerar eh, que esté ahí implícitamente. Efectivamente subió las utilidades retenidas en 21,000 colones, que es igual a la utilidad neta del año. Si nos dijeron del impuesto de renta y del gasto por interés, pues cuando yo hago el estado de flujos de efectivo, en la sección de operación, recordemos que tengo que rebajarlos y posteriormente aumentarlos. Bueno, dicho esto, pues bueno, esos serían los asientos. Recordar que no es necesario que los hagamos, yo los estoy haciendo únicamente para que entendamos los movimientos que se hicieron y cuáles son en efectivo. En la vida real, esto ya se ha hecho a final de mes y uno lo que va a solicitar es los auxiliares correspondientes. En las cuentas T, vean que yo tenía un saldo de 74,000, tuve la adquisición de 30,000 y 2 ventas. Y esto, si yo lo mayorizo, significa que tendría un saldo. Vamos a mayorizar de a ver. O debería tener un saldo de 88,500. Y propiedad, planta y equipo está por 114,000. La diferencia va a ser, que se recuerden, si yo llego, mayorizo acá y tengo una diferencia, ocupo que llegue a 114,000. Sería un movimiento de compra. Un movimiento de compra que, bueno, en este caso está implícito y lo sacaríamos como la diferencia entre lo que me está dando la cuenta T y lo que tendríamos que llegar. Es decir, hay una compra por 25,000 colones. Lo mismo tengo que hacer con la depreciación. Aquí yo puedo determinar cuánto es el movimiento de depreciación del mes. Vean que la depreciación pasó de 16 a 25, pero dimos de baja 2,000. Si yo daba de baja 2,000, la depreciación debería estar en 14,000, pero no quedó en 14,000, quedó en 25. Ya se me perdió aquí. Y eso significa que hay un aumento por el movimiento implícito, que corresponde a 11,000. 11,000 es la depreciación implícita que tiene este periodo. ¿Estamos claros con las dos cuentas T? Sí, más o menos. Cualquier cosa si ocupan, ahí me devuelvo. Bueno, y voy a proceder con el estado. Les decía que en este caso, dada la situación, yo únicamente puedo hacer uno de los estados, que en este caso entonces sería el indirecto. Vamos a proceder. Tendríamos el encabezado, que es el nombre de la empresa, Marina Resort S.A., el nombre del estado, que sería el estado de flujos de efectivo, el periodo, que en este caso es por el año terminado el 31 de diciembre del 2000X1,
Y la moneda que, bueno, moneda de grado de redondeo, pero no nos dicen nada. Entonces voy a poner aquí que son saldos en unidades monetarias, como por poner algo. Y vamos generando el formato de la con que fue la conciliación, el formato del estado. Tendríamos una primera sección, que sería el flujo de efectivo de las actividades de operación. Les decía que este era el método indirecto. Así que yo comienzo con la utilidad del periodo, que de hecho nos la dieron en el punto cuarto, que es en lo que aumentó la utilidad retenida. Yo comienzo con la utilidad del periodo. Pero, ¿cuál utilidad es la que utilizamos acá? ¿Es la utilidad neta? ¿O cuál es? Antes de impuesto. Es una utilidad antes de impuesto. Por tanto, vean que yo tengo dos componentes por acá. La utilidad neta y el impuesto. Yo comenzaría con la sumatoria de los dos. Los 21,000 más los 4. ¿Verdad? Por 25. Un momentito aquí nada más para ponerle otro formato. Okay. Después de la utilidad, siguen los movimientos que no fueron en efectivo. Movimientos del estado de resultados, ¿verdad? Entonces, ajustes por, y aquí estaría el primer ajuste, que son las depreciaciones. Depreciación. ¿Qué monto es el que vamos a poner de depreciación? El monto que logramos determinar en nuestra cuenta T. Y estos 11,000. Estos 11,000 fueron la depreciación real que hubo en este periodo. Entonces colocaríamos 11,000. Yo les decía que lo recomendable es ir tachando las cuentas, ¿verdad? Entonces por aquí ya taché la cuenta de depreciación acumulada. ¿Qué otro movimiento tendríamos aquí de ajustes por? Recuérdense que aquí son ajustes de cuentas de gastos e ingresos que, por ejemplo, no fueron en efectivo. Y la devolución de la parte de intereses y el impuesto de renta. Tendríamos precisamente que reversar el impuesto, perdón, ya regresamos el impuesto, el gasto por intereses. Que nos dijeron que el gasto por intereses es de 1,500. Lo tengo que reversar. Y de la información adicional, vean que sabemos que hubo una pérdida por disposición de activos que no fue en efectivo. Esa información adicional no nos la dieron solo porque sí. Es que aquí hay un movimiento que nos afectaría aquí. Tengo que reversarlo. Pérdida por disposición de activo por 2,000 colones. Vamos a ver qué otro movimiento podría haber. La página anterior. No, esos serían los movimientos. Entonces aquí obtenemos un rubro que se llamaba utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. ¿Qué va a ser ese elemento? Va a ser la sumatoria de los rubros, ¿verdad? Sería la utilidad antes de impuestos más la devolución de la depreciación y de los gastos y pérdida. Lo cual me estaría dando 39,500. Qué extraño. Ah, bueno, me faltó la utilidad. Me estaría dando 39,500. Bien. Después de que tendríamos esto, habría que adicionarle los movimientos
de activos y pasivos de corto plazo. ¿Qué movimientos de activos y pasivos de corto plazo tendríamos? Las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar. En el caso de las cuentas por pagar, vean que estas más bien disminuyeron. Entonces, por aquí podríamos disminución de cuentas por cobrar. Y colocamos el monto de esa disminución que fue de 500. Vamos a ver qué otro movimiento hay acá. Dice inventario. Vean que el inventario más bien aumentó. Aumento de inventario por 10,000 colones. Y en el caso de las cuentas por pagar es una disminución de cuentas por pagar. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. No. Bueno, aquí obtendríamos una utilidad antes. Perdón, no es una utilidad antes, es un efectivo generado por las operaciones, que sería la utilidad antes de cambios en el capital de trabajo más las variaciones que tuvieron los activos y pasivos de corto plazo. Bueno, aquí curiosamente regresamos a 25,000, que es igual a la utilidad del periodo. Utilidad antes de impuestos. Finalmente tendríamos aquí el pago del impuesto y el pago de los intereses. Recordar, y también ahí los que ya fueron leyendo la NIC 7 se habrían dado cuenta que el pago de intereses podría estar clasificado como actividad de operación o como actividad de financiamiento. Va a depender de cada ejercicio, ¿verdad? En este caso estamos suponiendo que ese pago de intereses forma parte de las actividades de operación. El pago del impuesto nos dijeron que era de 4,000. Negativos por aquí. Y también tendríamos la parte de los intereses que son 1,500. Con esto tendríamos el efectivo generado de las actividades de operación. No sé si tienen alguna consulta, si les dio 19,500, todo va bien, ¿están seguros? Bueno. Voy con el segundo flujo, que es el flujo efectivo de las actividades de inversión. ¿Qué es lo que teníamos en las actividades de inversión? La parte correspondiente a activos de largo plazo. Entonces, tendríamos estos dos elementos, primero, que son las inversiones y propiedad, planta y equipo. En el caso de las inversiones no teníamos información adicional y pues aquí podemos ver la diferencia. Entonces fue una compra de inversiones permanentes por 5,000. Y también tendríamos la parte de los activos, que en este caso sería la venta de activos. ¿Qué sería la venta de activos? Bueno, se estaría vendiendo estos 25,500, que sería nuestro movimiento implícito. ¿Por qué esos 25,500? Porque vean que la adquisición del edificio y la adquisición, nada más estaría, el del otro movimiento del equipo, más bien era una disposición del mismo, era una eliminación, y lo mismo sucedía con este primero aquí, que más bien es una adquisición. Este es un pago por adquisición de activo. Entonces, para que lo tengamos por ahí, únicamente voy a tomar el movimiento implícito que correspondería a una compra.
Y bueno, dicho esto, ya señalé que este más bien es una compra. Entonces, compra de activo de propiedad planta y equipo. Esta aquí era la venta de activos de propiedad planta y equipo. Esta compra del activo de propiedad planta y equipo es por 12. En total, este efectivo, dadas las actividades de inversión, sería por 32.500. Perdón, esta Profesor, es 12.000 una... no, Sí, no los tienen que ir 12.000 negativos. son al revés. Ahora sí. Profe, ¿por qué fue una Bueno, compra un de segundito, un activos? segundito. La compra de inversiones permanentes es una salida. La venta... Ah, sí, sí, sí. Perdón a la compañía que nos iba a decir algo. ¿Por qué fue una compra de activos, profe? Es que no entendí muy bien. ¿Cuál compra de activos? De la propiedad planta de equipo, los 12.000. Y son de este primer asiento. Ah, perdón, están al revés. Y estos 25 es la compra. Y esta aquí más bien es una venta. Ya entendí. Están al revés. Ahora sí, ¿verdad? Y ahí les consigue con lo que tienen. Sí, sí, sí. Esta aquí más bien estábamos vendiendo el activo y aquí lo estamos comprando. Si este movimiento implícito es una adquisición, vean que si el movimiento implícito va al debe sería adquisición. Y solo nos quedaría el flujo efectivo de las actividades de financiamiento. Y en las actividades de financiamiento, bueno, estas dos de aquí ya las usé, lo que tendríamos son los pasivos de largo plazo y el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, primero, ese cobro de hipoteca o ese, ¿verdad? Financiamiento que tuvimos. Cobro de deuda por 12.000, que fue un crédito que estuvimos recibiendo. También tenemos las acciones, pero ya sabemos que, y bueno, aquí no dice la cuenta T, podríamos hacerlo, pero el asunto es lo siguiente. La variación del capital social fue en 40.000, pero vean que 30.000 fueron, no corresponden a un movimiento en efectivo. Únicamente los otros 10.000 son los que vamos a colocar aquí como venta de acciones por la diferencia de 10.000. La prima no existía. Vean que esta prima tendría que haber sido por la venta de esas acciones. Ya nos dijeron que estas se vendieron a su valor par. Así que realmente en esta venta de acciones tendríamos esa variación de la prima por 400 colones. No sé si tienen alguna consulta. Tendríamos el flujo efectivo de financiamiento. Sería la sumatoria de estos dos. Ambos son ingresos. 11.600 y bueno, llegó el momento de ver si me cierra. Dice que lo primero que tendríamos es el aumento neto de efectivo. Creo que sí le habíamos puesto, ¿verdad? Y el aumento neto de efectivo sería el flujo de actividad de operación, de inversión y de financiamiento, que suma 12.600, que efectivamente fue lo que hubo de variación. Tenemos el efectivo al inicio del periodo por 3.300 y la sumatoria de ellos dos sería el efectivo al final del periodo. Un único elemento adicional que por ahí nos estaría faltando sería las notas, bueno, nota a los estados financieros. ¿Cuál sería esa nota? Bueno, estaría relacionada con
la emisión de acciones que no tuvo cobro, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el anexo 7, se llamaría actividad de inversión y financiamiento que no son en efectivo. En efectivo. Y aquí tendríamos la compra de edificios, bueno, de un edificio mediante la emisión de acciones comunes. Y colocaríamos el monto que son 30,000 colones. Está cortito. No sé si tienen alguna cosa. Si a alguien no le dio igual. ¿Se puede repetir el de venta de acciones, por favor? Estos... ¿entienden? 10,400. Sí. Sí, vea que el capital social tiene un movimiento de 40,000, ¿verdad? Digamos, ese capital social, tal vez, si no le dice la cuenta tengo. El capital social tenía un rubro inicial de 40,000. Nosotros emitimos capital social por 30,000, pero ya sabemos que esos 30,000 no nos los pagaron. Fue un movimiento que no fue en efectivo. Y al final esta cuenta cierra en 80. ¿Verdad? Si yo mayorizo, realmente solo hay 70,000 de los que yo tengo suficiente información. De los otros 10,000 no tengo mayor dato. Entonces, esos 10,000 son la venta que hubo en este periodo. Esta prima no existía antes. Entonces, lo que se hizo en el asiento habría sido efectivo contra capital social por los 10,000 de la diferencia, que no tenemos información, y habría una prima en acciones comunes por 400 colones. Entonces, realmente, bueno, aquí no es efectivo, es bancos. Yo cobré 10,000 más 400. Por eso es que surgen estas dos cuentas. Los 400 no existían al inicio y ahora sí existen. Ya sabemos que pasaba de 40,000 a 80, pero solamente 10,000 fueron en efectivo. Sería por estos dos, por esta T y por este asiento. Y no sé si por ahí ya te queda más claro. Ahora sí, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más?